Babalú Ayé. ¿Quién es Babalú Ayé? Babalú Ayé es el oricha de la lepra, la viruela, las enfermedades venéreas y en general de las pestes y miseria. Es muy conocido y venerado. Representa las afecciones de la piel, las enfermedades contagiosas, especialmente las venéreas y las epidemias en el ser humano. En la naturaleza de día se esconde entre la hiedra, el coralillo y el cundeamor para protegerse del sol. Sale de noche. Oricha muy respetado y hasta a veces temido en Nigeria. Su culto viene de Dahomey, Benin, donde recibe el nombre de Asojuano, rey de Nupe, territorio de los Tapa. Su nombre viene del Yoruba Babalú Ayé, padre del mundo. En África se lo conocía bajo la denominación de Samponá o Sacpatá, por ser la viruela y la lepra enfermedades mortales. En algunas casas santorales Babalú Ayé no se hace a la cabeza de ningún iniciado, se hace yemayá con oro para Babalú Ayé, se recibe su receptáculo y atributos. En otras sí se realiza la coronación, en dicha ceremonia se realiza un agüen con ministras, se llama a olochas o moasojuano para que monten el oricha durante la ceremonia, nacen sus atributos dentro del cutú, fosa que se realiza en la tierra, y se recibe con naná burucú. Sus somieros u osaín no llevan agua, pues es su tabú. Su número es el 17 y sus múltiplos. Su color es el morado obispo. En el sincretismo se le compara con San Lázaro, 17 de diciembre. Se saluda Jecua Babalú Ayé agrónica. Familia de Babalú Ayé. Hijo en territorio Arará de Quesón, Iñohuananou, para los Lucumí hijo de Naná Burucú, criado por Yemayá, hermano de Osumaré e Iroko. Pareja de Ollá y de Yeguá con quien no tuvo relaciones. Oricha muy ligado a la muerte por criar los 9 Egún hijos de Ollá. Dilogún en Babalú Ayé. Habla en el Dilogún poridoso, 4, Ojuani, 1-1 y fundamentalmente por Metalá, 1-3. Herramientas de Babalú Ayé. Su receptáculo es una freidora plana grande y se cubre con una jícara, huiro o tapa semicircular que lleva en su parte superior un orificio donde recibirá las inmolaciones, en sus laterales también lleva orificios. En la regla Arará esta tapa va sellada con cemento, pintada en colores azules, rojos, blancos y morados, alrededor del orificio superior va decorada con cauríes. En la regla Lucumí la tapa no se sella. Cuando se recibe Babalú Ayé se recibe con el hecho afrá, un osun que la punta se remata por un perro, el cacha o pulsera que se realiza con el cuero del chivo inmolado decorada con 7 caracoles y cuentas del oricha, el ajá o escobilla de varetas de hoja de cocotero adornada con caracoles y sellada con tela de saco, yute, plumas de gallina de Guinea y cuentas. Sus atributos son 2 perritos, un par de muletas y una campana triangular de madera. Sus eleques se confeccionan de cuentas blancas con una raya finita azul, otros los confeccionan intercalando cuentas de Ollá, rojas y negras. Ofrendas a Babalú Ayé. Se le ofrenda maíz tostado, ministras de diferentes granos, mazorcas de maíz asadas, pan quemado, agua de coco, vino seco, ajo desgranado, pescado y jutí ahumados, cocos verdes, cebolla, corojo, cogote de res, etc. Se le inmolan chivo con barba, gallina de Guinea, gallo y paloma. Sus segues son cundeamor, sargazo, sazafrás, alacrancillo, apazote ateje, piñón botija, bejuco ubí, caisimón, albahaca, zarzaparilla, alejo macho, artemisa, caguairán, cenizo, copaiba, chirimoya, bejuco amarillo, bejuco lombriz, cardosanto, cabolletas, ortiguilla, incienso, milo, pica pica, etc. Objetos de poder de Babalú Ayé. Un aja, palma de corojo o de cocos, una rama con un pedazo de saco amarrado y adornado con cuentas y caracoles. Trajes de Babalú Ayé. El traje de Babalú Ayé está hecho de saco cubierto con caracoles. Bailes de Babalú Ayé. Babalú Ayé siempre baja como una persona enferma, con la espalda doblada y manos agarrotadas.
Cojea y está muy débil, cayéndose algunas veces. Su nariz está llena de mocos y su voz congestionada y nasal. Sus movimientos son los de una persona afiebrada, azorando las moscas que se posan en sus heridas abiertas con su aja. Babelú también hace gestos de barrer el aire para limpiarlo de malas influencias. Aquel que se posesiona querrá lamer pústulas o heridas para curar a aquellos que miran la ceremonia. Mientras el Bakini se hace, se derrama agua sobre el piso. Todos mojarán sus dedos y se los pasarán por la frente y detrás del cuello. Luego se besan la mano para protegerse contra las enfermedades. Los danzantes se ponen en círculo, bailando doblados y cojeando. Coronar Babalú Aye. Cariocha. Para coronar este ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochas y orichas. El Egua, Obatala, Oque, Yemaya, Chango, Ogue, Ochun, Oya y Babalú Aye. Características de los Omo Babalú Aye. Son personas preocupadas por el bienestar físico, mental y espiritual de las personas que los rodean. Siempre intentan dar afecto, comprensión y ayuda, pero les cuesta mucho comunicarse. Son solitarios y con complejos. Son personas que instintivamente se convierten en puntal de enfermos tanto de cuerpo como de alma que se acercan buscando una palabra de aliento.